Saludos amigos, bienvenidos a otro programa de La Ventana Rota. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de cuánto cuesta registrar una empresa en Venezuela. Y para ello nos acompaña la economista Litzai Guerrero Albornoz, quien es especialista en Derecho Internacional y forma parte de Se dice Libertad, más específicamente es miembro del Observatorio de Gasto Público. Profesora, bienvenida. Y para iniciar de una vez, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta un emprendedor al momento de registrar su empresa en el país? Seguro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Un gusto poder compartir este tiempo contigo, con tu audiencia y de poder conversar acerca de estos temas que siempre están sobre la mesa porque lamentablemente siempre hay tareas pendientes y muy importantes para que precisamente se pueda canalizar de la mejor manera esa fluidez desde el punto de vista de trámites, procedimientos y de todo aquello que requiere no solamente un emprendedor, sino cualquier empresa que en nuestro país quisiera trabajar desde el punto de vista formal en todos los ámbitos de los sectores productivos. Y lo primero que debemos decir es que, primero, no es fácil para un emprendedor, para cualquier empresario, encontrar toda la información que se necesita conocer en cuanto a precisamente cuáles son los requisitos, cuáles son las tasas, cuáles son aquellos trámites de manera transversal y cuáles son los específicos a nivel de ciertos sectores productivos o inclusive también desde el punto de vista de la localidad en donde se encuentran estos emprendedores que quisieran iniciar, digamos, de manera más concreta sus ideas. Entonces yo te diría que el primer obstáculo es cómo acceder a la información de manera oportuna, de manera eficiente, sin que sea tan costoso esa búsqueda. Lamentablemente no contamos, por así decirlo, con una especie de portal que nos permita conocer ese nivel de detalle y que acerque esa información y que además nos permita estar en en esta nueva era desde el punto de vista digital que nos permitiría pues reducir todos estos costos, como bien sabemos que generan para las empresas costos de transacción en términos, por ejemplo, de tiempo, de esa búsqueda de información. El segundo punto tiene que ver en cuántos pasos tiene que hacer o cuántos procedimientos tiene que incurrir un emprendedor, por ejemplo, para registrar su empresa. O sea, desde el punto 0 hasta el punto 20, 35. Y es que, fíjate, voy a compartir contigo y con tu audiencia un dato de importancia no menor. La referencia que teníamos hace algunos años con respecto a todos estos temas era precisamente el estudio del Doing Business del Banco Mundial, un estudio que comenzó a realizarse desde el año 2004 y Venezuela fue considerada desde ese entonces, bueno, parte de los países que se evaluaban en ese momento. Y para que ustedes tengan una referencia, ya en ese entonces, 2004, Venezuela tenía 14 procedimientos para solamente abrir el negocio, que tomaban en ese entonces 119 días, para que tengamos una referencia. La última publicación del Doing Business Y hablamos del nos hace, 2004, ¿no? del 2004, correcto. La última publicación del Doing Business, porque es un estudio que fue a revisión por distintos temas vinculados a cierto manejo de la data con algunos países en específico, que no estaba allí Venezuela. La última edición fue publicada en el año 2019, aunque ellos siempre hablaban, la última se titula Doing Business 2020, y allí teníamos un total de 20 procedimientos que tomaban en ese momento 230 días. Caramba. Entonces, estamos hablando de una larga secuencia de pasos que deben realizar las empresas para entrar en esa formalidad. Entonces, ese es un obstáculo importante porque estamos hablando que hay países como por ejemplo Bután, un poco retirado, pero Bután, que es un país pequeño, que con el acompañamiento de organismos como la UNCTAD, que es el organismo de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo, logró avanzar en un programa que le permite en este momento, a través de una plataforma virtual, pues habilitar a las empresas para que en menos de un minuto puedan hacer todo ese proceso, por lo menos a nivel de registro.
Entonces, esto nos da una idea de qué tan difícil es. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es todo esto en la práctica? Bueno, imagínense a la empresa que tiene que averiguar cuánto es el capital mínimo, hacer todo el aporte correspondiente, hacer toda la búsqueda en los distintos registros, en función a cómo operan los registros, los tiempos de espera. A esto debemos sumarle algo que no teníamos hace años y es el tema de que, bueno, podemos encontrar de que a lo mejor el registro no esté operativo en todos los días de la semana por efectos de, lamentablemente, fallas eléctricas, fallas en la conexión a Internet, fallas propias en su sistema, que aunque no lo creamos, todavía al día de hoy, pues bueno, siguen generando demoras en estos procesos, ¿no? Luego tienes los registros que tiene que hacer cualquier empresa desde el punto de vista de otros entes de la administración pública. Es decir, no es solo el CENIAT, porque efectivamente el CENIAT sí avanzó muchísimo desde el punto de vista de que, bueno, ahora podemos hacer todos estos trámites de manera virtual, hacer las renovaciones de manera virtual, por ejemplo, RIF, etcétera. Pero bueno, tenemos otros organismos en donde las empresas tienen que hacerlo de manera física. Por ejemplo, Banavi, INSES, etcétera. Y todos estos procesos, a su vez, están también vinculados. Es decir, para tú poder avanzar en alguno en específico, tienes que tener cubierto otro. Entonces, esto hace que pudieses tener lapsos de demora que a lo mejor, a ver, no están computados desde el punto de vista de dinero, pero sí en términos de tiempo, porque nos demoran, nos dilatan el arranque de operaciones, porque bueno, al final del día las empresas que inician este curso quieren estar dentro de ese marco de cumplimiento de ley. Entonces, bueno, yo te diría que obstáculo número 1, ¿cómo accedo a una información que no me cueste tanto conseguirla? Y en segundo lugar, bueno, ya más en concreto, ¿cómo son todos y cada uno de esos pasos? Que son costosos desde el punto de vista de, bueno, no solo buscar esa información, cumplir todos estos requisitos, pagar las que como ya hemos tenido conocimiento, pues bueno, hay tasas que son importantes desde el punto de vista de costo y luego hacer todo este tránsito desde el punto de vista de cada uno de los entes, que de nuevo y en concreto para iniciar el negocio a una empresa de Venezuela le lleva en promedio o aproximadamente 230 días. Esto solo para iniciar. Y te doy un dato adicional o les comparto un dato adicional. El año pasado, ya hace casi un año, Atlas Network de la mano o bajo la coordinación de la profesora Sari Levy, coordinadora del Observatorio del Gasto Público de CEDICE, junto con otros aliados de CEDICE en la región, todos miembros de la red de Atlas Network, realizaron un estudio muy importante acerca de la burocracia en América Latina. Pero ya no solamente desde el punto de vista de ver qué tanto puede demorar una empresa para iniciar, o sea, hacer este proceso formal para iniciar operaciones, sino qué tanto cuesta esa burocracia del día a día. Y estamos hablando que para Venezuela, en promedio, en un año te lleva más de 1000 horas laborales para la empresa llevar a cabo el cumplimiento de todos estos procesos en su medida importantes y legales que deben cumplirse. Entonces, bueno, estos son datos interesantes que nos ponen sobre la mesa. Bueno, cómo deberíamos llevar a cabo la reflexión y la discusión de cómo poder realmente, aportar ideas o también proponer, exigir, de que de alguna manera sí se puedan avanzar en estos temas. Sí, no, y termina siendo un sistema enormemente ineficiente, porque, a ver, se está gastando tiempo en hacer cada uno de estos trámites y se gasta dinero porque muchas veces se recurre a otras personas para que agilicen los procesos y también muchas veces el hecho de que estos procesos sean tan complicados, sean tantos, puede llevar a que hayan actos de corrupción, ¿no?, dentro de las instituciones. Y, Así es, que además es un problema lamentablemente común en nuestra región, un problema no resuelto. Por eso te decía al inicio de nuestra conversación, y es que hay tareas que siguen muy pendientes, que además contando hoy en día con herramientas digitales, pudiésemos no solamente facilitar, viabilizar mucho más cada uno de estos pasos y procedimientos que permitan a las empresas entrar en esta categoría de la formalidad que les beneficiaría y que también ayudarían, por supuesto, a ir mitigando este problema de la corrupción.
Pues bien, bajo este panorama que tenemos, donde hay los dos principales obstáculos que usted me menciona, desinformación y la cantidad de trámites que, que hacen complicada la labor de registrar una empresa. ¿Qué relación tiene eso con lo que es el llamado negocio informal y lo que son los incentivos y desincentivos para la inversión en el país? Claro, fíjate, lo primero es importante que tomemos en cuenta, no solo es un tema de desinformación, sino de cómo es posible el acceso a esa información. Ok, En economía llamamos, bueno, problemas de acceso a la información, asimetrías a la información, eso es un poco lo que tenemos que primero, como te decía, en ese primer punto en mente. Ahora, ¿cómo afecta esto, cómo se relaciona esto a la informalidad? Bueno, imagínate, si ponemos o tenemos tantas trabas y se le hace tan cuesta arriba a una empresa entrar en este mundo mucho más formal, precisamente esto genera ese incentivo, a ver, yo no lo llamaría perverso, pero yo lo llamaría ese incentivo lamentable a permanecer esas empresas o esos emprendimientos en la informalidad. Y esto, por supuesto, trae consigo temas como desde el punto de vista del sector público, bueno, no tienes realmente una verdadera medida de cómo está la situación desde el punto de vista de las unidades productivas en tu país, tiene por supuesto implicaciones desde el punto de vista recaudatorio que son importantes, pero no solamente vamos a verlos desde el punto de vista de esos deberes formales, ¿no?, que tienen las empresas, sino también de lo que ellas podrían beneficiarse entrando en este mundo de la formalidad. Es decir, desde el punto de vista, ¿cuál es el beneficio para una empresa de estar formal? Eso básicamente hoy en día no está desde el punto de vista, a ver, en concreto y plausible para que una empresa diga, bueno, son 200 días, pero es que definitivamente yo prefiero transitar esos 200 días porque es mucho más beneficioso para mí como actividad productiva estar en ese rango formal. Tu segunda pregunta, desde el punto de vista de desincentivo no a las inversiones, fíjate, hay un tema importante acá. Yo te decía que esto aplica, antes de iniciar, ¿no?, esta conversación ya más formal, que esto tiene incidencias desde el punto de vista de empresas nacionales y de empresas extranjeras, porque tenemos que ver todo digamos, todo el universo de lo que tenemos como posibilidades en nuestro país. Y en definitiva, bueno, obviamente si se hace cuesta arriba para un local, se hace también cuesta arriba para un internacional. sí. En primer lugar, oye, el internacional no está aquí. Eso es lo primero. Entonces, si ya es difícil a lo mejor para alguna empresa local el poder acceder a la información, bueno, imagínate el internacional, que entonces va a tener que recurrir más tiempo buscando en Internet pasos y etcétera. Y bueno, también buscar gente que le pueda ayudar aquí, teniendo la confianza de que esas personas que se contratan acá le van a ayudar efectivamente en todos estos pasos. Hoy con un tema comparativo. A ver, yo te mencionaba el ejemplo de Bután. Bután, por supuesto, no estamos hablando de una gran economía, no es una economía de primer mundo o una economía emergente, pero de repente si nos ponemos a comparar, bueno, a ver, ¿qué tanto puede ser atractiva Venezuela desde el punto de vista de estos trámites y procedimientos con una Colombia, con una Brasil, con un México, con un Chile? Y te estoy hablando de los principales países que tradicionalmente captan inversiones extranjeras en nuestro país. Países que han avanzado en reformas regulatorias importantes para precisamente poder trabajar bajo un enfoque de facilitar el establecimiento de las empresas. Y cuando hablamos de facilitar, no es que a ver, no es que se hagan, digamos, a ver, que escondamos algo para no hacerlo y ya tenerla registrada. No, cuando hablamos de facilitar, es que esos deberes formales se puedan hacer de la manera más expedita. Entonces, mira, si yo soy una empresa transnacional y estoy evaluando opciones, yo voy a ver también aquellos países en donde cumplan una serie de características desde el punto de vista de mercados, desde el punto de vista de acceso también a otros mercados internacionales, pero también en donde ese tema de establecimiento, ese tema de operatividad sea también expedito, en donde además, por supuesto, exista respeto a los derechos de propiedad, a las libertades económicas y, por supuesto, que exista esa seguridad jurídica, ese Estado de Derecho que acompaña, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, lamentablemente, no tener algo mucho más expedito desde el punto de vista de estos trámites y procedimientos
pues no nos da precisamente un punto de ventaja comparativa con respecto a otros países, y desde el punto de vista interno, pues lamentablemente afecta a ese posible incentivo para que las empresas puedan estar en estos canales formales y bueno, estar, digamos, en este universo del deber ser, ¿no? Entonces, de nuevo, siguen habiendo tareas pendientes, importantes, que deberían trabajarse, que deberían unirse además con las posibilidades de herramientas digitales que permitan cada vez más facilitar a este círculo que debería darse de la manera más virtuosa posible, bajo por supuesto el cumplimiento legal correspondiente, pero en ese balance también de respeto de derechos y deberes. Sí, y creo que aquí también hay una relación, o sea, se tiene que tocar el área o el punto de lo que es el gasto público, ¿no? Porque, a ver, el hecho de que usted tenga tantos trámites que todavía se hacen de manera, que se tienen que realizar de manera presencial, ir a las oficinas, tener allí funcionarios, representa un incremento o, vamos a decirlo, una considerable cantidad de funcionarios, ¿sí? De burócratas, y esto mantiene el gasto público cuando, como usted misma lo está manifestando, son trámites que se pudieran bien realizar a través de una computadora de manera virtual. Entonces, creo que también desde ese punto de vista es ineficiente que se mantenga un sistema como el que tenemos hoy en día en el país. Mira, fíjate, aquí han avanzado el resto de los países. Aquí estoy hablando no solamente de economías de primer mundo, desarrolladas, sino también países emergentes, hasta países de nuestra región. Utilizan un sistema de ventanillas únicas, no solo para temas, por ejemplo, porque acá en Venezuela ya hemos aprendido o hemos estado escuchando desde hace tiempo este término de ventanilla única de comercio exterior. Bueno, es que más allá del comercio exterior hay otros trámites y procedimientos que también serían interesantes el poder establecer de una manera mucho más digital, que se ahorren procesos, que se homologuen procesos. Ojo, y esto no quiere decir que, a ver, que los funcionarios que están hoy en día en esas oficinas dejen de hacer su trabajo. No, al contrario, es poder establecer un conjunto de estrategias aprovechando todas estas herramientas digitales que permitan un mejor trabajo de ese talento humano que está allí, que podamos combinar ese talento humano con todas estas herramientas digitales y que permitan precisamente, si ya lo vemos del lado del gasto público, que se pueda hacer un mejor uso de esos recursos de una manera mucho más eficiente, en donde, por ejemplo, se puedan tomar, a ver, mira, a lo mejor los funcionarios que estaban en esas partes físicas de esas oficinas, solamente recibiendo carpetas, estos funcionarios podrían tener la oportunidad de ir a una capacitación para el uso de estas herramientas digitales que permitan disminuir, por ejemplo, hasta el uso de papel. Hoy en día hablamos a nivel global de trámites y procedimientos usando menos papel, yéndonos más a lo digital. Pudiésemos tener, a ver, una asignación de tareas dentro de estas instituciones que permitan que estas instituciones también puedan ser mucho más eficientes en el uso del talento humano, en el uso del tiempo, en el uso también en cómo atendemos a los ciudadanos desde el punto de vista, bueno, de toda esa demanda de procesos que muy probablemente están en cada una de estas instancias, ¿no? Entonces, al final del día, fíjate, yo creo que acá lo importante es tener en cuenta que existen buenas prácticas desde el punto de vista de cómo poder hacer más eficientes tanto los recursos y también el cómo poder hacer de que cada uno de estos pasos y procedimientos sean de manera expedita, que no se salte ningún proceso, sino que todos vayan homologados de una manera mucho mejor coordinada, que en definitiva va a ser beneficioso para todos, porque no es solamente que vamos a poder canalizar de mejor manera procesos que permitan o den un incentivo para la formalidad, sino también desde el punto de vista del Estado, bueno, un mejor uso eficiente de los recursos y por supuesto las empresas tendrían una mejor capacidad y posibilidad de formalizarse, de entrar en este terreno y que ese día a día
que tal y como nos mostraba este estudio de Atlas Network, que fue coordinado por la profesora Sari Levy, oye, pasemos de más de 1000 horas, que además eso se puede diferenciar dependiendo del sector económico en el cual opere la empresa, a una reducción sustancial de tiempo, que permita que las empresas también, en vez de dedicar horas hombres de su talento humano a tener que hacer el paso A, B, Z, etcétera, que se nos dilata en días, puedan utilizar recursos humanos para procesos creativos o procesos innovadores dentro de las empresas. Entonces, al final del día, como decimos en términos económicos, sería un resultado ganar-ganar, tanto desde el punto de vista de la visión pública como también desde el punto de vista ya de la actividad privada propiamente dicha. Y, no menos importante, estaríamos mejorando sustancialmente parte de ese checklist o de condiciones que evalúan los inversionistas extranjeros al momento también de establecerse en, digamos, en otras áreas más allá de sus fronteras. Por supuesto. Profesora, encantado de haber conversado con usted. Creo que queda bastante claro cuáles son los retos que tenemos por delante al momento de cambiar todo este sistema de trámites necesarios para registrar una empresa, ¿sí? En conclusión, que haya mayor acceso a la información, que los trámites se reduzcan, que en la medida de lo posible se hagan virtuales los que se puedan para así liberar recursos y agilizar los procesos, y eso nos dé mayor competitividad en relación con los otros países de la región. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y espero volverla a tener en otro programa. A ustedes que nos están viendo, recuerden suscribirse, activar las notificaciones y dejar comentarios acerca de cualquier idea que tengan, cualquier duda acerca de este tema tan importante y tan interesante hoy en día para todos en el país. Hasta una próxima oportunidad.